Bueno, y ya estamos aquí en nuestro segmento Latinos en USA y de verdad que súper bien acompañados porque es que hoy tenemos a Gilsy Sánchez y es que Gilsy vino a este país a través de una visa L1 y ella nos va a contar un poco acerca de todo su proceso, cómo logró adaptarse, pero también cómo como empresaria pudo conectar con ese propósito. Entonces te doy la bienvenida, Gilsy. Muchísimas gracias, Viviana, un placer acompañarte y abrirme las puertas de tu público. No, el placer es de nosotros, Gilsy. Gracias por aceptar esta invitación, poder estar aquí, compartir un poco acerca de tanta experiencia, porque ya son ¿cuántos años, Gilsy? Son 23 aquí en Estados Unidos. Imagínense, nada más y nada menos 23 años. Bueno, Gilsy, y cuéntanos cómo nació esa oportunidad de poder llegar aquí a Estados Unidos como empresarios. Bueno, en realidad yo siempre pongo todo en manos de Dios y yo creo que todo siempre ha sido por la bendición de Dios. Esto fue una idea que se le ocurrió a mi esposo, en realidad no fue mi idea. Yo estaba muy cómoda en mi país, tenía mis hijos pequeños, tenía todo mi sistema de apoyo y yo me sentía cómoda. Siempre nos da un poco de temor salir de nuestra área de confort. Pero se presentaron ciertas situaciones de seguridad y bajo ciertas condiciones yo dije, está bien, nos vamos. Y bueno, no sabíamos qué tipo de visa, no sabíamos cómo nos íbamos a poder quedar. Y una vez más, siento que fue la mano de Dios ahí que nos guió. Habíamos estado evaluando tal vez una visa de estudiante, no teníamos realmente inversión o capital suficiente para tener una visa de inversionista y se presentó la persona ideal que nos asesoró y nos dijo, la L1 va a ser perfecta. Bueno, ¿y cómo fue esto, Gilsy? Porque esto que nos cuentas de una visa L1 donde no hay que tener tanta inversión, cuéntanos cómo fue esto y cómo es esta oportunidad. Bueno, les comento un poquito, yo abogado no soy y esto hace 23 años, o sea, no sé si estas cosas han cambiado desde ese momento, pero la L1 es una visa donde tú, digamos que tu empresa en el extranjero te trae para acá, para abrir la empresa en Estados Unidos. Entonces, se tienen que dar ciertas situaciones, tu empresa ya tiene que permanecer abierta, trabajando, generando, y al mismo tiempo abrir esta de acá. Las industrias que manejábamos en nuestro país de origen no eran las mismas que manejamos acá. ¿Por qué? Porque no teníamos capital y consideramos la industria con la cual comenzamos acá era una de muy baja inversión y podíamos comenzar con poco riesgo y poca inversión y así pues se dieron las cosas poco a poco. Eso se fue dando, nos otorgaron la visa L1, a mí y a mis hijos la visa L2, eso inmediatamente me daba número de seguro social, permiso de trabajo, cosa que yo pude comenzar a trabajar también para ayudar a la economía de mi familia, porque la empresa realmente no era una empresa que diera mucho dinero, claro, o que tuviéramos una holgura financiera en ese momento. Pero bueno, comenzamos bien, comenzamos duro y claro, transicionar, como te decía de un principio, de un sitio cómodo, de todo lo que, de tu cultura, de tu música, de tu comida, de tu familia, de toda una vida de costumbre y de tranquilidad, venir a transicionar a un país que no conoces el sistema. Yo afortunadamente ya sí hablaba inglés, pero el resto de mi familia no. Estás solo, no tienes el sistema familiar, entonces eso cuesta un poquito adaptarse en lo que es no solamente el trabajo y la finanza, sino también la dinámica familiar cambia muchísimo. Claro que sí. Gilsy, y cuéntanos, ¿cuál fue esa empresa con la que comenzaron? ¿Con qué actividad comenzaron cuando llegaron? Comenzamos con una actividad de limpieza comercial. ¿Por qué? Porque no necesitaba sino un trapito, no sé cómo lo llaman en tu audiencia, un trapito, algún líquido desinfectante, un trapeador y listo, una aspiradora y ya. En realidad la inversión era muy poca y bueno, así se dio. Y limpiábamos oficinas, algunas eran un poquitico más grandes, empresas un poco más grandes, pero también oficinitas pequeñas. Me acuerdo que nos íbamos porque era en Florida. Sí, cerca de la playa. A Florida. Nosotros llegamos a Florida, estábamos cerca de la playa, cosa que nos encantó.
Pero bueno, íbamos a limpiar las oficinas, de repente había una que había que limpiar el domingo. Entonces nos íbamos todas las familias y el niño sacaba la basura, la niña hacía otra cosa, uno aspiraba, yo lavaba el baño y esa rapidito se hacía porque era pequeña y ya, nos íbamos a la playa. Ay, pero mira qué bonito, porque yo digo, Gilsy, que cuando uno se enfrenta a estos procesos familiares, son pruebas y experiencias lindas que uno vive como familia, porque pues imagínate poder acompañar todo ese proceso y hoy después de 23 años de estar contando esta historia, o sea, mira, hermoso. y te puedo decir, en estos días estábamos hablando y me decía, es que nosotros de verdad no teníamos dinero. Yo sí recuerdo que los ingresos estaban limitados y yo no sé cuánto ganábamos entre los dos. Él me estaba diciendo que ganamos $3,000 mensuales. Yo en verdad digo, really, o sea, tan poquito ganábamos, pero ahí la hacíamos, y realmente yo no recuerdo como tiempo malo, porque yo creo que siempre supe que era momentáneo, que era temporal, y que esa no era la situación en la que íbamos a permanecer por mucho tiempo, y gracias a Dios fue así. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo les fue con esa actividad? ¿Cómo fue esa experiencia del tema de la limpieza comercial? Cuéntanos un poco. Esa actividad, como te repito, fue transicional, fue de comienzo, fue ya luego, él siguió haciendo esa actividad por 5 años, que fue el tiempo que vivimos en Florida. Yo tenía otro trabajo, que esa es otra historia muy cómica, pero bueno, para colaborar en la economía de la familia. Te repito, los hijos estaban chiquitos, no teníamos quien nos ayudara. Lo hicimos funcionar. 5 años después pudimos aplicar para la residencia. Aplicamos para la residencia y ya la L1 tiene la particularidad que estás atado a esa visa, estás atado a ese trabajo para tu legalidad en Estados Unidos. Entonces él no podía trabajar en ninguna otra empresa, sino con su empresa. Claro. Una vez obtenido la residencia, se le presentó una oportunidad de mudarnos a Colorado. Y cuando estábamos viviendo en Colorado, él se empleó con una compañía, pero él vio cómo era el movimiento de las compañías de extracción de gas. Sí. Funciona bastante similar a lo que es extracción de petróleo, solo que es gas natural. Los procesos, las compañías son las mismas. Pero él vio una oportunidad de poder abrir otro negocio. Ya a estas alturas ese trabajo permitió ganar un poco más de dinero, hicimos un poquitico de inversión y compramos un par de maquinarias y tomamos un dinero de mi papá que luego le devolví, pero sin su permiso. Mi papá falleció y él, por supuesto, él sabía, me decía, ay, aquí falta dinero. No, papá, tranquilo, es una inversión. Pero mira, esa compañía, esto fue en el 2006, es la misma compañía que mantenemos ahorita. Ya no estamos funcionando en Colorado. En el 2013 aproximadamente nos mudamos para acá, para Texas, y hoy en día sigue funcionando. Tiene pues aproximadamente 90 empleados, tiene un edificio, tiene muchas maquinarias, o sea, en realidad sí fue algo, esa industria y esa, digamos, tipo de negocio sí fue el que funcionó para nosotros. La limpieza comercial, te repito, fue una experiencia, fue lo que nos permitió establecernos aquí en Estados Unidos como familia, lo que nos permitió mantenernos en una legalidad, pero como siempre digo, Dios es grande y tiene planes y sus planes son perfectos. La situación es poder esperar en Él y bueno, así se dio. Bueno, pues qué bonito esto que nos estás diciendo, Gilsy, porque definitivamente yo siento que estos procesos aquí en Estados Unidos son oportunidades siempre y a raíz de todas esas oportunidades se van presentando cosas, se van abriendo caminos. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos, pero Dios tiene pensamientos mucho más grandes para nosotros. Imagínense ustedes llegar con una empresa de limpieza y hoy tener 90 empleados, estar en el sector del petróleo, estar aquí en Texas cuando llegaron desde Miami. Cuéntanos un poco, Gilsy, ¿cómo fue esa transición de movimientos entre estados? Porque ahora hablábamos acerca de eso, de que definitivamente cada estado tiene su historia. ¿Cómo fue eso para ti? Y son hermosos. Yo creo que
yo no puedo decir que he tenido mala experiencia. Yo creo que también es la actitud que uno tenga ante la situación que se presente. Cuando estuvimos en Florida, nos encantó el hecho de que estábamos muy cerca de la playa. Nos encanta la playa. Y ya después comenzó a llegar un poquito más de familia. Entonces, cuando estábamos rodeados de familia, hacíamos actividades que nos gustaban mucho. Los hijos estaban pequeños. Era un momento que disfrutamos mucho porque, bueno, financieramente no estábamos muy bien, pero nuestra familia estaba, bueno, encontrando como que su ritmo, ¿verdad? Su nuevo ritmo. Cuando nos mudamos a Colorado, el ambiente completamente diferente. El trabajo completamente diferente. Ya los hijos estaban un poco más grandes, unas necesidades diferentes, pero la ciudad bastante pequeña, muy tranquila, muy hermosa, es una ciudad que da bastante paz. Pudimos también pasear muchísimo, conocer muchas de las áreas naturales que ofrece Colorado con sus montañas, entonces esquiar, hacer hiking, baños termales, o sea, muchas cosas y muchas cosas que se dieron en ese momento que disfrutamos muchísimo también como familia, ver crecer un poquito más a mis hijos, en fin, o sea, también fue bastante lindo. Cuando nos mudamos para acá, para Texas, el cambio es radical. Ninguna de las tres se parece. Por supuesto, Houston es una ciudad muchísimo más grande, más movida, más diversa, con más actividades que hacer. A todas estas ya los hijos están grandes. Tengo 4 nietos, o sea, ya en el transcurso fueron naciendo mis nietos. Dios. Los hijos fueron creciendo, también involucrados en cada una de sus actividades. Y nosotros también evolucionando como familia y como empresarios. Y en ese momento es cuando me desligo de la compañía de mi esposo, porque en todo este proceso yo estaba siendo su secretaria, su asistente. ¿Qué puedo hacer? Y ayudándolo a él también, aprendiendo muchísimo sobre la contabilidad, sobre ventas, sobre impuestos, sobre nómina, pago a vendors, o sea, muchas cosas que también logré aprender mientras estaba con él. Cuando nosotros nos mudamos para acá, para Texas, las operaciones están en Midland, no están en Houston. Entonces, nosotros estando acá, ya en realidad no estaba tan involucrada en la ayuda a su compañía como estaba antes. Entonces es cuando, yo no voy a decir que decido, porque no fue una decisión que yo tomé, pero se me dio la oportunidad, voy a decir, se presentó de hacer yo mi propia compañía y de hacer yo mi propio negocio. ¿Y qué puedo decir? O sea, eso es otra historia también dolorosa en cuanto a las finanzas, pero gracias a Dios uno aprende tanto, ¿verdad? Y la experiencia que ya tenía manejando y colaborando con la empresa de mi esposo también me dio mucho para poder hacer lo que hoy hago. Y ha sido un proceso de crecimiento profesional y personal impresionante, y que sí, a pesar de los golpes y las caídas y los daños financieros que eso me ocasionó, en realidad el aprendizaje y el crecimiento ha sido muchísimo mayor que eso. Gilcy, sabemos que cuando nosotros venimos como acompañantes de nuestros esposos, claro que tenemos unos procesos como mujeres, ¿no? Porque por supuesto nosotros somos apoyo y soporte para nuestros esposos, también obviamente apoyando la operación de las empresas, porque por supuesto son las empresas que nos están dando el sustento, ¿sí? Entonces necesitamos apostarle y meterle como familia con toda a esas empresas. ¿Cómo fue ese proceso tuyo como mujer para conectar ahora sí con el propósito tuyo y empezar ahora sí desde tu individualidad como mujer a aportar a la comunidad? Fue una situación que puedo decir que fui empujada a ella. No fue algo que yo decidí. Una vez más tengo que decir, ha sido Dios. Como dices tú, hay un momento en el que tú estás criando a tus hijos, viendo por ellos, por su bienestar, viendo que la casa esté organizada, apoyando a tu esposo, a su empresa, en lo que puedas. En realidad tú vives para ellos y por ellos, ¿verdad? En este momento, ya desde hace bastante tiempo, mis hijos han crecido,
digamos que mi esposo, su compañía no me necesitó porque creció y bueno, ahora tiene un apoyo mucho más profesional. Y yo no voy a decir que no sabía qué hacer, pues yo siempre he tenido hobbies y cosas que hoy en día no me da tiempo a hacer, pero yo no era que estaba aburrida, pero yo creo que se dio al mismo tiempo, mientras mis hijos iban creciendo y todo, pensando en poder diversificar los ingresos, pensando en ese tipo de cosas. Nosotros abrimos un negocio que fracasó terriblemente, ¿verdad? Y ahí es donde yo te digo, yo diría 4 años en un negocio donde digamos que lo que se hacía lo dictaba el espacio donde yo estaba, donde estaba obligada a estar en ese momento, porque habíamos hecho una renta de un espacio, de un negocio que nunca se dio y quedé con un espacio sin negocio, con gastos que en realidad, bueno, ahí la hicimos y por eso te digo, fueron un tiempo que sí se invirtió muchísimo dinero. Yo no te voy a decir que se perdió, porque lo que gané fue muchísimo más. Pero toda esa experiencia, conocer a muchas personas en ese momento también, que fueron apoyo grandísimo durante toda esa transición de poder abrir mi negocio y de poder hacerlo crecer, fue importante, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Entonces, en el tiempo de COVID fue cuando mi negocio resurgió y se replanteó, porque ya ahí sí pude ver cuál era mi aporte, cuál iba a ser mi nicho de negocio, y es la asistencia virtual y la oficina virtual, precisamente dada por las circunstancias en las que estaba yo anteriormente. Es decir, una gente que está comenzando su negocio, ¿por qué necesita o por qué tiene que arriesgar tanto si hay opciones para que la gente pueda ir creciendo poco a poco y minimizar esos riesgos de pérdida? Y si la gente fracasa, bueno, porque hay posibilidades, porque hay probabilidades de que eso pasa, en realidad a lo mejor la pérdida no es tanta. Entonces esa es la solución que yo vi que podía dar, y que yo he sido secretaria toda la vida. De todos los negocios que ha tenido mi esposo, siempre fui secretaria. Y dije, bueno, esto puede ser una opción bastante viable para muchos empresarios que, como yo, se vio sin opciones. Pero qué bien, Gilsi, porque esto nace a raíz de tu experiencia en las empresas de tu esposo, ¿sí? Utilizando todas esas habilidades, pero también pensando también en cómo poder servir a la comunidad, que finalmente ese es el propósito de un negocio, ¿no? Que siempre le coloquemos el propósito de poder servir. Cuéntanos, Gilsi, un poco acerca de los servicios que ofreces. ¿Qué servicios ofreces a la comunidad? Ok, los servicios que ofrecemos son básicamente 2. Tenemos servicios de asistencia virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos asistentes bilingües que pueden ayudarte a hacer atención de llamadas telefónicas, filtrar correos electrónicos, hacer un poco de contabilidad, es decir, hacer facturas, manejo de QuickBooks, Excel, organización de los CRMs, establecer los procesos de las tareas. En realidad es organizacional y administrativo. Cualquier cosa que tome mucho tiempo para ti hacer, eso podemos hacer nosotros. El hecho que somos bilingües creo que nos aventaja, porque tengo muchísimos clientes que son en la comunidad latina que de repente no es que no hablen inglés, pero les cuesta un poquitico ese manejo. Y ellos quieren introducir a una persona con la que el cliente se sienta cómoda y se sepa que está entendido. Ese es uno de los servicios y el principal y el que más me encanta, porque puedo ser diversa y aquí puedo tener una compañía de techos, puedo tener una compañía de otros servicios, puedo tener un instituto de lenguajes, es muy variado y puedo ser lo que quiera en todo el día, entonces no se hace aburrido. Otro de los servicios que ofrezco también es la oficina virtual, y muchos de los servicios, muchas de las industrias no necesitan una oficina, porque pueden trabajar perfectamente de su casa. Sin embargo, hay razones migratorias, de ventas, de marketing, de legales, de licencias, donde necesitas una dirección corporativa física. Eso también, una vez más, no necesitas un contrato a largo plazo, no necesitas pagar muchísimo dinero para tener una oficina.
En nuestra oficina puedes ir a trabajar, por supuesto, hay un sitio, hay un salón de conferencias o de entrenamiento que puedes utilizar, puedes sacar una copia, tomar un café, reunirte con tu cliente, o sea, puedes trabajar, pues es tu oficina. Y en realidad, pues no se compara el precio que tendrías que pagar por algún otro alquiler de oficina. Y de allí se desglosan muchísimas otras servicios. Hemos podido incorporar la parte de la contabilidad, impuestos, y otros servicios que vemos que muchos clientes tienen esa necesidad de poder delegar. Entonces tenemos especialistas en cada área que podemos contar con esos servicios y crecer muy cómodamente. Bueno, pues increíble, porque entonces tú lo que permites, Gilsy, es que los emprendedores, porque siempre se empieza como emprendedor, ¿cierto? Con un negocio pequeño que poco a poco va creciendo, va escalando. Sabemos que inicialmente cuando emprendemos tenemos que ir haciendo pequeñas cositas, pero poco a poco toda esa cantidad de cositas que hacemos hay que irlas delegando para dedicarnos directamente a lo que sabemos, a lo que importa y a lo que factura. Entonces tú lo que haces es ayudar en esas pequeñas cositas a un muy buen precio para que las personas se dediquen realmente a lo que necesitan dedicarse, a facturar. ¿Es claro así, que Gilsy? sí, así es. A establecer las estrategias, a formar nuevos productos, a mejorar sus servicios. Eso es a gerenciar. Eso es lo que necesitas hacer. Nosotros nos encargamos del resto. Bueno, y ¿sabes qué me encanta de esto, Gilsy? Con esa alegría y emoción, esa pasión que nos cuentas del sentir de lo que haces, ¿sí? Definitivamente se ve que es algo que disfrutas, y obviamente pues si lo estás disfrutando, pues debes estarlo haciendo muy bien. Entonces pues te felicito. Te felicito, Gilsy. Me gustaría que pudiéramos darle un mensaje a esas personas que tal vez ya están aquí, Gilsy, que aún no han encontrado como esa adaptación, ¿sí? Que digan, estoy feliz aquí en este país. Démosle un mensaje a esas personas. Tú ya con 23 años que has pasado por 3 estados y que ya estás consolidada aquí en Houston. Mire, ¿qué diría yo? Primero, poner todo en manos de Dios. Eso es para mí. Tal vez si tú no eres religioso o no crees en Dios, en todo caso es ser perseverante, rodearte de personas que admires y que te puedan aportar y producir a que tú seas mejor persona. No te quedes en lo negativo, en lo malo, porque siempre hay cosas buenas. La razón por la que te viniste a Estados Unidos, seguro que sigue estando allá. La economía en tu país posiblemente no sea la mejor, las estructuras políticas y comerciales y económicas no están dadas. Estás aquí para crecer. Rodéate de gente importante, de gente que admires y que te pueda aportar. Ser perseverante y no desmayes. Yo creo que eso es lo que va a hacer que uno tenga éxito y tener la mejor actitud, porque si no... Así es. Bueno, Gilsy, pues muchísimas gracias por habernos entregado este tiempo, por hacer parte de Emprende con Vivi. Gilsy desde hace mucho tiempo está con Emprende con Vivi, apoyando nuestras iniciativas. He tenido la oportunidad de conocerla desde el negocio, desde la parte personal. Es una mujer increíble. Entonces, pues gracias, Gilsy, por haber estado aquí compartiendo más de tu historia, por querer aportar, y de verdad que admiro mucho ese proceso familiar que han tenido, y pues les deseamos desde Emprende con Vivi que siga habiendo un camino lleno de mucho fruto para ustedes como familia. Muchísimas gracias a ti, Vivi. Una vez más, yo sé que todos los proyectos que haces, porque los haces bien, los haces con pasión, yo te apoyo y te apoyaré siempre, cuenta conmigo, y espero que mi pequeño testimonio puede ayudar a cualquiera de tus seguidores y de la gente que te ve y te sigue con mucho cariño, y yo estoy a la orden para ayudar a quien necesite.